30 de la Constitución Nacional, acuérdense de tener a mano la Constitución Nacional, establece el procedimiento de la reforma constitucional. Este artículo 30 tiene un problema, y su problema es que es muy poco preciso, deja muchas cuestiones abiertas a interpretación. Y estas cuestiones que quedan abiertas a interpretación, en algún momento de nuestra historia, han generado problemas constitucionales y problemas políticos. Recordemos también que durante todo el siglo XX, ¿qué problema tuvimos a nivel constitucional, social y político? ¿Qué problema grave tuvo la Argentina durante gran parte del siglo XX? Gobiernos de facto. Exacto, inestabilidad y golpes de Estado, dictaduras, gobiernos de facto, ¿sí? Entonces, entendamos que en muchos supuestos lo que se hizo con la Constitución e incluso cómo se la reformó fue un verdadero desastre, una verdadera violación continuada de la propia Constitución. Primero que nada, vamos a tratar de interpretar lo que dice el artículo 30 de la Constitución Nacional, ver cómo es ese procedimiento de reforma y, en paralelo, las falencias, los problemas que tiene ese artículo. ¿Alguien me hace la gauchada de leerlo en voz alta? Así escuchamos alguna otra voz, ¿puede ser? Dale, profe, yo lo leo. Dale, buenísimo. Artículo 30. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos, de sus miembros. Pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Perfecto. Ustedes me siguen viendo ahora, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, empecemos a tratar de analizar este artículo. La Constitución se puede reformar en todo o en cualquiera de sus partes. Y ya ahí arrancamos con un problema. Porque desde el minuto cero nos preguntamos si cuando el artículo 30 dice todo, todo significa todo, o en realidad todo significa todo menos algunas cuestiones. Hay autores, por ejemplo, el que falleció ayer, Gregorio Badeni, constitucionalista, o Vidar Campos, que entienden que hay puntos o partes de la Constitución que, aunque el 30 diga todo, no se podrían modificar. La forma republicana de gobierno, la forma federal de Estado, la protección de derechos básicos, no deberían poder ser modificados. Esto, Vidar Campos lo denomina existencia de cláusulas pétreas. Pétrea viene de piedra, ¿vieron? Entonces, para este autor existirían cláusulas que son piedras, que no pueden modificarse, aunque el 30 hable de que sí podrían modificarse. A mí no me convence para nada el concepto de cláusula pétrea, porque a poco que vamos discutiendo o lees cómo discuten los autores entre sí, ellos tampoco se ponen de acuerdo qué temas son los pétreos. Vidar Campos, un constitucionalista muy católico, entendía que el sostenimiento de la religión católica era una cláusula pétrea. Desde otro lado le discutían, no, ese ni loco. Es una solución que se adoptó en un momento determinado a los efectos de unir a la nación, pero hoy ya no importa el sostenimiento de ningún culto. Entonces, yo prefiero entender que hay cuestiones que son inmodificables por los propios valores que están presentes en la Constitución. Y esas cuestiones no van por ahí a cuestiones tan finas como el sostenimiento del culto católico, y sí a cuestiones básicas como el respeto a los derechos humanos, la división de poderes, la forma republicana de gobierno. No iría mucho más allá. Creo que esos elementos, indudablemente, no deberían poder modificarse. ¿Por qué? Porque nos harían otra comunidad política.
si los cambiamos. Sería otra especie de pacto fundacional. Y además hoy tenemos un limitante que estudiamos en la clase pasada. Hoy además tenemos compromisos internacionales en lo que es el respeto a los derechos humanos. Desde este punto, no soy de la idea del concepto de cláusula pétrea. Pero, como la mayoría de los autores sí la plantean, mi obligación es decírsela. Hay autores entonces que, por más que el 30 habla de que la Constitución puede modificarse entera, toda, dicen que no se puede modificar toda. Hay partes que no. Primero, hasta ahí tenemos el primer problema. Entonces, el segundo punto nos habilita lo que se suele denominar etapa preconstituyente, o la parte que viene a continuación. El Congreso es quien declara la necesidad de la reforma. Este acto de declaración de necesidad de la reforma históricamente adoptó la forma de ley. Pero revisen el artículo 30. ¿En algún lado dice ley que el Congreso va a sancionar una ley? No, no dice. No lo dice. Otro tema que no precisa. Esto no ha generado mayores problemas en la práctica y siempre que fue el Congreso el que declaró la necesidad de la reforma, lo hizo sancionando una ley. Pero en doctrina, en discusiones en los congresos, se ha planteado, teóricamente, que el Congreso podría declarar la necesidad de la reforma mediante otros actos emanados del Congreso. Acá hago un paréntesis. El Congreso no solo hace leyes, el Congreso también hace resoluciones, declaraciones legislativas que tienen otros efectos. Alguno ha entendido que mediante una declaración el Congreso podría declarar la necesidad de la reforma, sin que adquiera forma de ley. Les repito, esto es un ejercicio de laboratorio, por suerte en la práctica nunca aconteció, y siempre que fue el Congreso el que declaró la necesidad de la reforma, lo hizo por ley, aunque ahí no esté escrito en ley. Y ahí viene otro problema. Vamos a ver textualmente cómo dice, porque este es el problema, a mi criterio, más grave, porque incluso generó un problema político-institucional de envergadura. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos, de sus miembros. Y esto, el tema de las 2/3 partes, al menos, de sus miembros, generó grandes debates que incluso se reflejaron antes de la reforma del 94. ¿Estamos hablando de 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara o estamos hablando solo de 2/3 de los presentes? En algunos supuestos, en nuestra historia, se declaró la necesidad de la reforma con 2/3 de los presentes, de los miembros. Pero hubo un momento histórico que desembocó en la reforma de 1949, donde el peronismo no logró 2/3 de los miembros y la declaró con 2/3 de los presentes cuando el bloque opositor estaba ausente. Por suerte, en el año 94, pese a algunos amagues del presidente de ese entonces de forzar a su bloque a ir a una declaración de 2/3 de los presentes, se logró declarar la necesidad de la reforma con 2/3 de la totalidad de los miembros. Yo creo, humildemente, que esta es la interpretación más firme si queremos constituciones que perduren. Y les voy a explicar por qué. Cuando vos hablás 2/3 de los miembros, son 2/3 de los que tenés sentados, siempre que los que tengas sentados tengan quórum. En un cuerpo deliberativo, llamalo centro de estudiantes, llamalo Cámara de Diputados, no importa, Consejo Deliberante. ¿Cuándo lográs quórum? ¿Cuando sentaste a cuántos? La mitad más uno. Más de la mayoría. Más de la mitad. Recuerden siempre, para ser precisos técnicamente hablando, que la mitad más uno no conviene escribir en las normas que redacten, porque si vos tenés el centro de estudiantes de 15 miembros,
¿La mitad más 1 cuánto es? 8. No, 8 es la mitad más medio. Más medio de 1. Es 8 y medio. 8 y medio. 8 y medio va a 9, porque a los seres humanos no lo perdimos partir al medio. Y siempre va para arriba. Entonces, nunca redacten la mitad más 1. Siempre redacten más de la mitad. Porque de 15, 8 sí es más de la mitad. Pero de 15, 8 no es la mitad más 1. Es 8 y medio la mitad más 1. ¿Ok? ¿Sí? Parece una pavada, pero no es una pavada. No es una pavada. Entonces, siempre más de la mitad. Perfecto. Entonces, en un cuerpo deliberativo, vos con que sientes a más de la mitad de los miembros, ya tenés quórum. Si vos optás por la solución de 2/3 de los presentes, con 2/3 del quórum declarás la necesidad de la reforma. Piensen lo siguiente. Tengo una cámara ficticia de 60 miembros, ¿no? Digo ficticia porque saben que ni senadores tienen 60, tiene 72, ni diputados tienen 60, tiene 257. Tengo una cámara ficticia de 60. Si yo interpreto que con 2/3 de los presentes declaro la necesidad de la reforma, logré quórum exacto 31 y con 21 votos te declaro la necesidad de la reforma. En cambio, si yo opto por la interpretación que entiendo adecuada, 2/3 de la totalidad de los miembros, siempre voy a necesitar 40 votos. Y si yo senté 31 nada más, voy a necesitar sentar 9 más y que todos voten a favor de declarar la necesidad de la reforma. Esto me obliga a ¿qué? A mayor grado de acuerdos. Y es razonable entender que cuando vos vas a modificar las bases fundamentales de la organización político-institucional, sea o comprenda el mayor grado de acuerdo posible. Nunca va a ser unánime, claro, pero siempre el mayor grado de acuerdo posible. Las constituciones... Y más democrático también. ¿Eh? Y más democrático también, ¿no? Porque si se ponen de acuerdo entre muy No me pocas cabe personas. duda. No me cabe duda, no me cabe duda. Por eso creo que un punto favorable de la reforma del 94 fue esto, que la ley 24.309, que declaró la necesidad de la reforma, fue aprobada por 2/3, pero de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Ahora, volvámonos a situar en este procedimiento. Se declara la necesidad de la reforma. Ya salió la ley que declara la necesidad de la reforma. ¿Se reformó la Constitución? No, solo tenemos la declaración de la necesidad de la reforma. Si ustedes ahora pueden puntear la ley 24.309, van a ver en esta ley, como en varias, una serie de procedimientos establecidos en la ley a los efectos de estipular cómo van a realizarse las elecciones de convencionales constituyentes. La Constitución la reforma un órgano que se llama Convención Constituyente. Es la famosa convención convocada al efecto del artículo 30. Pero el artículo 30, ven que no dice cómo incorporo o elijo a los integrantes de esa convención constituyente. El artículo 30 tampoco dice cuántos integrantes de esa convención constituyente. El artículo 30 no dice dónde va a funcionar la convención constituyente. El artículo 30 de la Constitución no dice cuánto tiempo tiene esa convención constituyente para reformar la Constitución. Todos esos elementos están en las leyes que declaran la necesidad de la reforma. ¿Ok? Yo voy a tratar de compartirles ahora la ley para marcarles, no vamos a leer la ley porque es un plomo, pero tengo el compromiso de ustedes que la van a leer, ustedes o ya la leyeron. Pero si ustedes, a ver si puedo presentar algo, espérenme un segundo. Acá está. A ver si puedo compartir esto. ¿Están viendo algo ahí o no? No.
Ahora creo que sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, esta es la ley 24.309. Vamos a ir al final, después vamos a ver qué dice el principio. Al final, espérenme un segundito. Desde el artículo 8 en adelante, empieza esta ley que declaró la necesidad de la reforma a establecer que el Ejecutivo va a convocar al pueblo a elecciones. Establece en el artículo 10 cómo vamos a elegir a los convencionales constituyentes. Establece en el artículo 11 quiénes pueden ser candidatos a convencionales constituyentes. Para ser convencional constituyente, dice el artículo 11, se requiere haber cumplido 25 años, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata en ella, siendo incompatible este cargo únicamente con el de miembro del Poder Judicial de la Nación y de las provincias. El artículo 12 dice dónde va a funcionar y por cuánto tiempo, ¿sí? Y así otros temas de procedimiento. Profe, ¿ser abogado no es un requisito? No, ahí está. Perdonen, vuelvo a mí y después vuelvo a compartir. No hay más requisito que el que acabamos de leer. Por supuesto, poder ser elegido. Si vos sos una persona condenada por un delito a más de 3 años de cárcel, está fuera de los padrones, pero no podés ser elegido nada, ni convencional, ni diputado, ni nada. ¿Ok? ¿Se entiende el punto? Vos podés estar excluido del padrón electoral por haber cometido un delito electoral. Entonces tampoco podrás ser candidato a convencional constituyente. Pero entiendan esto, para ser convencional constituyente, lo único que es necesario es ser mayor de 25 años. Esto les debe sonar porque es parecido a ser diputado. Los que estudiaron estructura, acuérdense, 25 años, 4 años de ciudadanía, 2 años de residencia por la provincia que se lo elija, o haber nacido en esa provincia. Y después, nada más. No tenés que ser abogado, no tenés que ser especialista en derecho. Escuchen bien. No tenés que ser funcionario, no tenés que ser diputado y no tenés que ser senador. No tenés que ser nada, solo tenés que estar en una boleta que un partido político te proponga, un partido político, una alianza, te proponga, y que después, el día del acto, te voten. Una elección, el acto electoral de los convencionales constituyentes es igual que cuando fuimos a votar el año pasado. Exactamente igual. Las mismas colas, las mismas mesas, los mismos padrones, los mismos fiscales, los mismos autoridades de mesa. Lo único que te encontrás en el cuarto oscuro, en vez de esas sábanas, una boletita chiquitita así, que dice convencional constituyente. Una no, varias, de tantos partidos o alianzas como hay. Y ahí vos decís, a ver, yo estoy a favor o en contra de la reforma. Estoy a favor, pero en realidad no quiero que los convencionales sean de este, sino de aquel. O estoy en contra, voy a votar un partido que diga no a la reforma. Y habrá partidos que dicen no a la reforma. Agarrás esa boleta, la metés en el sobre, lo cerrás, salís y lo metés en la urna. A la noche, después de ese acto electoral, se cuentan las boletas, un gran conteo en toda la nación, y en vez de repartir diputados, senadores, presidente, vice, se distribuyen convencionales constituyentes. ¿Cuántos hay? Lo dice la misma ley. La ley dice, puso un número de convencionales. Cada provincia va a enviar a la convención constituyente tantos convencionales como legisladores nacionales manda el Congreso de la Nación. Es una fórmula. ¿Sí? Yo tengo una consulta. Sí, ¿cómo no? Todos estos datos ahora los tenemos porque están especificados y volcados en la ley 24.309. Pero en el caso de que la iniciativa se haya redactado de otra manera, por ejemplo, que dijese, como la ley que se va a tratar, bueno, esto ahora es constitución, ¿no? Pero no sé si van a... Porque yo me quiero referir a los requisitos, ¿no? Que hacen falta para ser parte. Si no hay que tener una idoneidad de algún... Está muy bien la pregunta, está muy bien la pregunta. A ver, yo creo que cualquier incorporación que vaya más allá de la elección popular puede ser tachada de violatoria del principio democrático de elección popular. La Corte tiene dicho
que la idoneidad en el acto electoral no la da, el único que hace evaluación de idoneidad en el acto electoral es el pueblo cuando vota. La Corte lo tiene dicho en muchos supuestos eso. Entonces, la idoneidad es que te voten. Después, a ver, cada partido político hará su oferta electoral y a partir de esa oferta el electorado evaluará y votará. ¿Ok? Sí. Este es el punto, el único recaudo. Y a mi criterio, está bien tu pregunta, está bien enfocada. A mi criterio, cualquier otro recaudo que se ponga en futuras reformas constitucionales sería inconstitucional, a mi criterio. Esto lo reforma el pueblo, no lo reforman especialistas, no, esto lo reforman los representantes del pueblo. Algunos de ustedes que se acuerden lo que pasó en el 94 o que lo hayan leído en los libros, recordará que en la Convención Constituyente estaba Eduardo Menem, que en la Convención Constituyente estaba Raúl Alfonsín, que en la Convención Constituyente estaba Aldo Rico, que en la Convención Constituyente estaba Chacho Álvarez, que en la Convención Constituyente estaba Graciela Fernández Mejide, que en la Convención Constituyente estaba Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué estaban todos esos personajes políticos? Eduardo Menem estaba porque era presidente provisional del Senado, Alfonsín estaba porque era expresidente, Cristina Fernández de Kirchner estaba porque era diputada. No, cada uno de estos personajes accedió a ser convencional constituyente porque previamente estuvieron en una lista de convencionales constituyentes, cada uno de su partido, Alfonsín del radicalismo, Menem y Fernández de Kirchner por el peronismo, y fueron votados. Y fueron votados. La convención constituyente es producto directo de una elección y del voto popular. ¿Está claro esto? Aparte, la ley los guía por dónde tienen que ir y qué no pueden modificar. Entonces, más allá de la carrera que tengan... Eso es vital, pero ahora lo vamos a ver. Está muy bien, pero ahora lo vamos a ver. Pregunta. Tienen este punto porque van a escuchar y van a leer literatura en contra de Menem y de Alfonsín, del Pacto de Olivos, A ver, si el pueblo votaba no a la reforma no se hacía. La reforma se hizo porque el pueblo votó al peronismo y al radicalismo mayoritariamente y eran los dos partidos políticos que estaban a favor de la reforma. Si no se los votaba, no había reforma de Menem, no había reelección, no había nada. Profe, ¿se vota por provincia como senador? ¿Qué? ¿Se vota por provincia? Como soy mayor, voté por la reforma. De a una, Lucía, vos. ¿Se vota por provincia como si fueran senadores? No, se vota por provincia como si fueran diputados. Ah, diputados. Es igual que, porque senadores eligen 2 para el que gana y 1 para el que sale segundo. Acá el reparto es proporcional. Buenos Aires, ¿cuántos convencionales envió? A ver, leo la 24309. La fórmula que dice es, cada provincia va a enviar la cantidad de legisladores que manda al Congreso. Bien. Año 93, ¿cuántos legisladores mandaba la provincia de Buenos Aires? 70 diputados, 2 senadores, porque todavía no había 3. Claro. 72. Listo. Se hace la elección en la provincia. Se ven los resultados y se reparte de acuerdo al sistema de reparto proporcional DONT, porque eso dice la 24.309, esos 72. Entonces, después del reparto DONT, este porcentaje para el PJ, este porcentaje para el radicalismo, este porcentaje para el Modín, este porcentaje para el Frente Grande. ¿De acuerdo a lo que sacaron? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí. ¿Queda claro esto o no? Bien. Hasta acá todavía no reformamos la Constitución. A la primera etapa se le llama etapa preconstituyente, que es cuando el Congreso declara la necesidad de la reforma. Hay elecciones en el medio y ahora sí viene después de las elecciones el funcionamiento de la convención convocada al efecto. ¿Al efecto de qué está convocada esa convención? A los artículos que habilita la ley que puedan modificar de la Constitución. Muy bien, pero en sentido genérico, a reformar la Constitución. Ahora, perdonen que sea insistente y pesado en esto. También puede no reformarla. Lo que no puede hacer es reformar cosas no habilitadas. Pero podría decir no reformar nada. Podría, a ver, si en esa elección ganaba él, en ese momento era el MAS, que decía no a la reforma,
o el Frente Grande, o el Modín, los tres partidos que decían no a la reforma no se hacía. Y ustedes me van a decir, ¿existió esto? A nivel nacional no, pero a nivel provincial sí. En Misiones, el gobernador Rovira en su momento pretendió una reforma constitucional y perdió. Le ganó una coalición opositora liderada por un obispo, Piña. La convención constituyente duró 3 minutos. ¿Por qué? Porque apenas se constituyó, los convencionales levantaron la mano y dijeron no queremos reformarla. Listo, se levantan las sesiones, cada uno a su casa, la constitución que sigue es la vieja. ¿Está? Bueno. Acá viene el punto, que es lo que nos va a convocar ahora para lo que vamos a discutir en los fallos Fait y Schifrin. Y es, vuelvo a compartir, si me permiten, los puntos 2 y 3 que habilitan la temática de la reforma constitucional. La Convención Constituyente puede reformar solo los puntos habilitados por el preconstituyente, por el Congreso cuando declara la necesidad de la reforma. No podría, en principio, reformar puntos que no fueron expresamente habilitados para su reforma. Esto es la regla general. La reforma del 94 tuvo un problema y muchos la atacaron por este problema. Y a ese problema lo denominamos núcleo de coincidencias básicas y cláusula cerrojo. ¿Por ahí les sonó esto alguna vez? Previo a todo esto, previo a la necesidad de una reforma, hay un hecho político. Y el hecho político es alguien impulsando la reforma y buscando acuerdos. Y esto pasa afuera del Congreso. Esto pasa en el universo de lo político. En el Congreso también, pero se da afuera. Hubo un acto que se llamó Pacto de Olivos, que significó que en realidad fueron varios pactos, que significó el acuerdo entre el expresidente Alfonsín y el presidente de ese entonces, Carlos Menem. Esto fue realmente un toma y daca de dos dirigentes políticos, en ese momento los más importantes del país, en donde cada uno intentó colocar algo que le convenía a su partido o que entendía que era bueno para la nación, y el otro hizo lo mismo. Intentó colocar algo que le convenía a su partido, al mismo, o que entendía que era bueno para la nación. Ese conjunto de cuestiones centrales para cada uno, Menem quería la reelección, entre otras cuestiones, formaron parte de un montón de cláusulas que figuran en la ley 24.309 en el artículo 2. Esas cláusulas son muy dispares. Una es la reelección de Menem, la reelección presidencial, no de Menem, porque también a Menem se lo podría no haber votado después. La reelección presidencial y el acortamiento del mandato a 4 años. Pero otra de las cuestiones que figura en esa cláusula también es el tercer senador, o la elección popular en la ciudad de Buenos Aires, ¿está? O el jefe de gabinete de ministros, que eso era todo interés de Alfonsín. Este bodoque de cuestiones que figuran en el 2, la ley que declaró la necesidad de la reforma estableció que se debían votar en conjunto por sí o por no, importando sí la incorporación en masa, importando no el rechazo en masa. Después el artículo 3 habilitó otros temas no menores: federalismo, autonomía, fortalecimiento del federalismo, autonomía municipal, derechos humanos y jerarquía constitucional y jerarquía de los tratados. O sea, a ver, unos nené importantes. Los temas del 3 no tenían esta cláusula cerrojo, estaban meramente habilitados y después el convencional constituyente podía hacer lo que quisiera, siempre que se refiriera a esos temas. El problema es que que esto se judicializó y hubo personajes, actores que estaban en contra de la reelección de Menem y de la reforma, que plantearon la inconstitucionalidad de esto bajo el argumento de que el poder preconstituyente, el Congreso, maniataba
de manera inconstitucional a la futura convención constituyente. Este problema llega a la Corte, pero cuando la Corte resuelve, ya estaba funcionando la convención constituyente y la convención constituyente hace algo que termina salvando esta crítica. ¿Y qué es eso que hace la convención constituyente? Ella misma, en su reglamento, dice que los puntos del 2 los iba a votar por sí o por no, importando sí su incorporación entera y significando no su rechazo. Ahí la Corte dice, mirá, si la convención constituyente, por motu propia, en su reglamento, se autolimita, ya no es un problema de que el preconstituyente cercena al constituyente, sino es un acto propio del constituyente. Contra eso no me puedo meter. Y así se salvó lo que se denominó núcleo de coincidencias básicas y cláusula cerrojo. ¿Está? La reforma del 94 tuvo mucha oposición dentro de la Convención Constituyente en estos temas que formaban parte de la cláusula cerrojo. Y ahí nacen a la vida política algunos actores que después tuvieron peso institucional. Partidos que tenían escasos votos, como el Frente Grande, se transforman en la tercera y en algunos distritos en la segunda fuerza electoral a nivel nacional. Y empiezan a aparecer figuras como Ibarra, Chacho Álvarez, Graciela Fernández Mejide, con un alcance, a ver, ya existían como figura, pero con una proyección a nivel nacional importante. En la Convención Constituyente, ahí se da el núcleo fuerte de oposición al núcleo de coincidencias básicas. Pero también debo decir, sacados esos temas, muchos de los temas habilitados en el artículo 3, fortalecimiento del federalismo, por ejemplo, fueron votados por unanimidad o prácticamente por unanimidad. O sea, sacando algunas cuestiones relacionadas con la reelección, etcétera, después hubo un gran consenso unánime en varios de los artículos que hoy forman parte de nuestra Constitución, un hecho increíble. Este elemento hay que tenerlo en cuenta. Esta mecánica está entendida porque esto es tema de examen. Por ejemplo, si alguno me dice que la Constitución la reforman los diputados y los senadores, 0. Queda grabado para la posteridad. ¿Está claro? ¿Sí? Esto es tema de examen. Esto lo tenemos claro. El procedimiento de reforma del artículo 30. Sí, profe. Queda claro la diferencia entre poder constituyente y poderes constituidos. El poder constituyente es el poder de reformar la Constitución. Y no la tiene el Congreso, no la tiene el presidente, no la tiene la Corte Suprema. La tiene un órgano que aparece solo a ese efecto y que termina ese cometido y chau. No existe más. Hoy no hay una convención constituyente, hoy, funcionando. No, es un órgano que tiene el poder constituyente. Pero este poder constituyente, escuchen estos conceptos, es derivado, porque deriva de una constitución vigente y de un orden jurídico vigente. No es originario, no está creando un Estado, no es producto de una revolución que rompió las estructuras jurídicas de la nación. No, es un poder que tiene un procedimiento, una atadura, una forma de funcionar condicionada por el orden jurídico vigente, que establece cómo se reforma. ¿Cómo dijo, profesor, derivado de una? ¿Cómo fue? Del orden jurídico vigente, de la propia Constitución vigente. Muchas gracias. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? Hacemos un alto de 2 segundos en la reunión, ¿no? Para que me digan dudas, consultas, comentarios. Alguien que no entendió nada desde el principio lo dice. Estamos abiertos a todo, ¿eh? Profe, recién ibas a explicar la diferencia entre un poder constituyente y uno constituido. Los poderes constituidos son los que surgen de la propia Constitución. Es el poder ejecutivo, el legislativo y judicial.
Recuerden lo que vimos. Acá alguien me dice que no se está escuchando. Gente. No, sí, lo pusieron temprano, a las 6:30. ¿Pero me escuchan? ¿Todo esto me lo escucharon o no? Sí, sí. Sí. Sí, sí, No, se porque escucha. no sé que tuve señal dando clases estos días. Sí, se escucha. Dice, bien. Una emoción, una emoción. Toco madera sin patas. Bueno, el poder constituyente es el que hace la Constitución. La Constitución dijimos que es una herramienta para limitar el poder absoluto. La Constitución establece, crea los poderes constituidos. Los poderes constituidos no pueden violar esta Constitución, que es la que, además de darle poder, les pone ataduras para que no avasallen los derechos. ¿Sí? Les da competencias para que los garanticen y les pone ataduras para que no avasallen los derechos. Acordémonos también que estamos en presencia de una Constitución que es tributaria del liberalismo político y del constitucionalismo clásico. ¿Sí? Y parte de esa premisa. El problema era el monarca absoluto. Tenemos que limitar el poder del monarca absoluto, que por cuestiones de privilegios de sangre y lo que sea, no nos deja avanzar a nosotros los burgueses. Acordémonos que estamos en ese esquema, ¿sí? Y que en algún punto esto sigue siendo producto de ese esquema. Claramente, claramente. Llegado a este punto, o llegado a esta cuestión, me interesaría hacer un brevísimo raconto, sin pretensiones históricas, de lo que han sido las reformas constitucionales hasta el 94 y de los problemas constitucionales. Yo creo que esto se los pasé en un video también, pero ya que estamos, por ahí no todos vieron los videos que pasé, lo volvemos a hacer porque yo opino, y sigo opinando, que es por lejos la reforma constitucional más democrática que se dio en nuestra historia, la del 94, pero por lejos, por lejos. Nosotros tenemos un proceso constituyente fallido, dos procesos constituyentes fallidos, en 1819 y 1826. En ambos supuestos hubo convenciones que crearon constituciones de claro perfil centralista y en algunos casos, una de ellas, con un altísimo contenido elitista, sectario, ¿sí? Para que tengan alguna idea, estamos hablando de la Constitución de 1826, tenía en el Senado que creaba representación estamentaria los militares, los clérigos. O sea, había representado, esto en el siglo XX lo llamaríamos corporativismo, ¿no? Había representación estamentaria, ¿sí? Y por supuesto, fueron constituciones rechazadas por las provincias, con vida efímera, no vividas, no perdurables. Fueron constituciones que pretendieron ser impuestas y que no lograron el nivel de consenso político y social que les puede dar la perdurabilidad. Ni eso, ni la fuerza que pudiera imponerlas a sangre y fuego. Ninguna de las dos cosas. Eso generó que nosotros hasta el año 1853 funcionáramos básicamente al amparo de lo que se denominó el Pacto Federal de 1831 y como si fuéramos una confederación, en donde el órgano de gobierno de esa confederación, encargado de la defensa y de la representación de esos estados confederados, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Ok? En 1852 se produce un hecho con un alto contenido político, que es que la provincia de Entre Ríos no le delega al gobernador de Buenos Aires los atributos confederales, este poder en materia de relaciones exteriores y de defensa. Este es el levantamiento de Entre Ríos y Urquiza. Todo esto desemboca en la batalla de Caseros, la derrota de las fuerzas de Buenos Aires,
la huida del gobernador de la provincia de Buenos Aires y un proceso constituyente encabezado por Urquiza. El proceso constituyente tiene un problema grave, que es que justamente la provincia de Buenos Aires no termina concurriendo a este proceso constituyente originario. Entonces, se produce un conato de nueva guerra civil, pero lo que pasa en la práctica es que en lo que hoy es la República Argentina, conviven dos estados soberanos con dos constituciones. La Confederación Argentina, con su constitución de 1853, y el Estado de Buenos Aires, con su constitución de 1854. Sí, se produjo ahí un fenómeno interesantísimo, porque cuando vuelven los unitarios exiliados de Chile o de Montevideo, enseguida los viejos rosistas que tenían fuertes intereses en el puerto terminan conformando con este sector en su momento lo que se llamó el autonomismo de Buenos Aires, o que después desembocó en el autonomismo de Buenos Aires. Así que son situaciones interesantes. Los intereses del puerto, unían a viejos y enconados enemigos, ¿no? A enemigos de sangre. Bueno, el punto es que durante 7 años tenemos una larvada guerra entre dos estados y dos estados sobreviviendo. Uno con la garantía del puerto y de los ingresos del puerto. Uno siendo lo que se llama, o teniendo lo que Félix Luna denominaba la puerta de la tierra. Y la Confederación penando en sedes internacionales para buscar fuentes de financiación. Salía a pedir créditos a la Confederación Argentina, los obtenía a tasas delirantes y muy poco. Buenos Aires, que está igual de fundido, al garantizar su pedido de créditos por lo producido por la aduana, conseguía siempre mejores créditos. Ahí hay una guerra económica que para algunos actores la gana claramente Buenos Aires. El Estado confederado no logra un puerto del calado que tiene Buenos Aires. Esta guerra económica termina siendo una guerra concreta en la batalla de Cepeda. La batalla de Cepeda es derrotada la provincia de Buenos Aires, se produce ahí un pacto de adhesión muy beneficioso para la provincia de Buenos Aires, firmado en San José de Flores, y Buenos Aires ingresa a la República Argentina haciendo algo que ya viola la Constitución Nacional. O sea, nacemos violando la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1853 decía que la Constitución Nacional no se podía modificar en 10 años. Pero la verdad, el peso de lograr por fin la unidad nacional hizo que nos olvidáramos de esta prohibición y que el pacto de adhesión de Buenos Aires le permitía revisar la Constitución de 1853, proponer modificaciones, pero después una nueva convención nacional convocada a posteriori iba a discutir si las aceptaba o no. Producido este proceso todo en 1860, confluimos en, por fin, el primer año de unificación institucional y territorial de lo que es la República Argentina. Y entonces, para evitar decir esto que queda antipático de que ya la primera reforma constitucional es inconstitucional, decimos que el proceso constituyente originario fue abierto. Arrancó en 1853 y cerró en 1860. Esto nos permite salir elegantemente de lo que fue ya empezar con el pie izquierdo nuestra historia constitucional. ¿Sí? Hay algo que no entiendo, profe. O sea, Buenos Aires pierde la batalla de Cepeda y aún así impone condiciones y sale beneficioso. Es que en realidad no impone condiciones. A ver, hay un pacto de adhesión. Ahí quedaban dos posibilidades. Que Urquiza entrara y arrasara, ya no lo había podido hacer en 1853. Y Urquiza se da cuenta de algo, además, ahí. Yo creo que Urquiza se da cuenta de algo. Esto no tengo todos los elementos, no soy historiador, pero Urquiza se da cuenta que sin los recursos del puerto era todo inviable. Era todo inviable. Pero al perder la batalla no pueden controlar el puerto, no. ¿Por qué no avanzaron sobre el puerto de Buenos Aires y lo administraron de alguna manera? Porque no lo había podido hacer, nunca lo pudo hacer. Nunca lo pudo hacer. La Confederación
antes, a los efectos de lograr que se una en 1853, intentó sitiar el puerto, un chiste. No pudo hacerlo. No pudo hacerlo. Porque Buenos Aires tenía recursos humanos y recursos económicos muy fuertes también. Era una pelea bastante pareja la que se daba entre la economía de Buenos Aires y la economía del resto de la nación. ¿Sí? Y además, creo que de las primeras veces que en nuestro país alguien dice ni vencedores ni vencidos. Ni vencedores ni vencidos. Él en algún momento intenta, cuando ingresa a Buenos Aires en 1853, imponer a hierro y fuego una política, y ahí logró, miren la torpeza, logró que federales y unitarios, rosistas y antirrosistas, se unieran los dos en contra de él, en Buenos Aires. Con esto lo que les quiero decir es que creo que estaba bastante curado de espanto y conocía o entendía la imposibilidad de esta nación sin Buenos Aires. Estamos hablando de la provincia y de la ciudad, que era lo mismo, ¿no? Era la ciudad y la campaña, ¿sí? Ahora, el punto más cuestionable a Urquiza, y que después le cuesta la vida, porque lo mata uno de sus subalternos, 20 años después, es su accionar, no acá, sino en la batalla de Pavón, en lo que se conoce el misterio de Pavón. Buenos Aires se une a la Confederación Argentina, propone algunas modificaciones a la Constitución de 1853, que la verdad están muy bien. Por ejemplo, miren estas paradojas. Mitre, Sarmiento, Vélez Sarsfield, que son los impulsores de proponer las reformas a la Constitución de 1853, terminan generando una Constitución más federal, porque la Constitución de 1853 establecía, por ejemplo, que las provincias debían comunicar sus constituciones al Senado y éste debía prestarles conformidad. Eso voló de la Constitución argentina a un diseño muchísimo más federal, en donde cada provincia hace su constitución, tiene que respetar la Constitución Nacional y punto, pero no se la ve nadie de arriba. ¿Ok? Y así varias cláusulas, bastante paradójico es nuestra historia. A ver, sé que a muchos les encanta estudiarla en blanco y negro y esto te genera menos angustia. Amigo, enemigo, y se acabó la historia. A mí me gusta ver los matices, y cuando ves los matices te volvés loco, porque no entendés algunas cuestiones realmente increíbles. También fue el argumento federal, miren qué loco, el que sacó la gratuidad de la educación pública del artículo 5. Fue el argumento federal, porque la Constitución de 1853 decía, las provincias deben garantizar la educación pública gratuita. En 1853 lo teníamos escrito. Una cosa de loco. Este país es una cosa extraordinaria en algunos aspectos. Bueno, no, bajo el argumento federal se aprobó volar la idea de gratuidad en 1860. ¿Por qué? Porque era inmiscuirse indebidamente en las provincias, y eso atentaba contra el federalismo. Y la idea de gratuidad recién reaparece en la 1420, pero deja de tener rango constitucional hasta, miren qué paradoja, el año 94, que vuelve a tener rango constitucional la idea de gratuidad en la educación pública. Son estas cuestiones bastante interesantes de nuestra historia. En el año 94 volvemos a poner fuertemente como acuerdo de la comunidad política la idea de gratuidad de la educación pública, que teníamos en 1853 y que después lo tuvimos legalmente hablando, pero no en la letra de la Constitución. La idea central de todo esto es mostrarles que tenemos ya un arranque medio chingado, y ahí hay un problema. Mitre se alía con la fuerza de San Juan, se cuestionan las elecciones de San Juan, el gobierno nacional en ese momento no en manos de Urquiza, Urquiza había dejado la presidencia, había sido elegido Derqui, Buenos Aires se levanta en armas, so pretexto de la transparencia electoral, la violación de la transparencia electoral de la elección de San Juan, y en ese levantamiento se produce lo que se llama el misterio de Pavón. Para algunos la traición de Urquiza, para otros el baño de realidad de Urquiza, para otros Urquiza intuyó bien o mal que Derqui y Mitre estaban negociando por arriba y el que iba a ser el pato de la boda era él. Lo cierto es que
por mala información, se retira sin perder, pero se retira del campo de batalla y caen las autoridades nacionales, Derqui presenta la renuncia y ahí es el primer golpe de Estado. Esto a los herederos de Mitre no les debe gustar, pero ese es el primer golpe de Estado. Lo da Mitre. Lo da Mitre. Y los gobernadores y líderes provinciales, en su mayoría, rosistas antes, surquistas después, a los 5 segundos se hicieron mitristas, muchos de ellos, otros no, pero muchos de ellos a los 5 segundos eran mitristas. Le dan a Mitre la titularidad como encargado de los negocios de la nación hasta el año 62, que ahí sí Mitre es elegido presidente en elecciones. Y Mitre ahí ya es presidente. El primer presidente de la Argentina unificada elegido fue Mitre, que gobernó del 62 al 68. Bueno, pues Sarmiento, Avellaneda, y ahí tenemos el primer esquema de primeros presidentes y constitución de nuestro Estado Nacional. Pero en este punto, veamos esta idea de constitución y cómo siempre es una negociación también. Algunas significativas, porque por ejemplo, las que establecieron definitivamente que lo ingresado por el puerto, esto es el artículo 4 de la Constitución, iba a ser recurso nacional, no de Buenos Aires ni de ninguna provincia. Esto fue un tema importante también y genera un nuevo quiebre en las fuerzas de Buenos Aires, porque ahí, dentro de Buenos Aires, hay un sector que dice, no, el puerto es de Buenos Aires, y otro dice, no, ya está, ahora es la nación. Otro problema grave que no se resuelve hasta 1880 es el de la capital federal. Nosotros no tuvimos capital federal hasta 1880. Y otra paradoja, la Constitución de 1853 decía en su artículo 3 que la capital federal era la ciudad de Buenos Aires, ciudad que no estaba dentro de la Argentina y que era otro estado independiente a la Argentina. Un delirio. En 1860 ese artículo se modifica y se establece que la capital va a ser designada por una ley del Congreso, previa cesión por la provincia donde la capital se asiente del territorio que se vaya a federalizar. Eso fue en 1860. Tuvimos 20 años para lograr que la ciudad de Buenos Aires sea la capital federal. Ahí el que se opone, planteando que estábamos creando un país raquítico y macroencefálico, es Leandro Alem. Los discursos anti-federalización de Buenos Aires de Alem son extraordinarios. ¿Por qué? Porque tienen una vigencia increíble. 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 Yo si puedo conseguir algunos se los paso, no van a poder creer. Presagió este monstruo que somos Ciudad AMBA. No sé si todos viven en el AMBA. Yo, como vivo en Ramos Mejía, digo, supongo que todos somos o Casero, San Martín, Morón, ¿no? Pero por ahí no. Bueno, está. La otra reforma importante es la reforma del 49. La reforma del 49 fue una reforma muy importante. ¿Por qué? Porque cristalizó un nuevo rol del Estado y un nuevo rol interventor del Estado de forma muy clara. Y además constitucionalizó los derechos sociales. Esta reforma, la del 49, importó la constitucionalización de los derechos sociales. Tiene el problema, para algunos problemas, para otros no, de origen que les acabo de comentar. La ley que declaró la necesidad de la reforma no contó con 2/3 de votos de diputados. Fue 2/3 de los presentes, porque el peronismo no tenía 2/3 de votos y no acordó con ninguna otra fuerza. Y a partir de acá, del año 55, empieza una concatenación de aberraciones. El golpe de Estado del 55 lo que hace es una barbaridad. Deroga la Constitución del 49 por un bando militar en el año 1956. Y a continuación convoca a una convención constituyente por otro bando militar a los efectos de reformar la Constitución de 1853-1860, desconociendo completamente la Constitución de 1949. Y no se contenta con esto.
porque esto ya vemos que viola el artículo 30 de la Constitución, sino que además, ¿qué pasaba en ese momento? La proscripción del peronismo, la persecución y proscripción del peronismo. Entonces se producen unas elecciones de convencionales constituyentes en el año 57, convocadas por quien no podía, con un sistema electoral absolutamente sucio, con un proceso electoral absolutamente sucio. ¿Por qué? Porque estábamos teniendo una fuerza electoral proscripta. Y para colmo de males, porque a todo esto le agregamos algo más, se produce en plena convención constituyente del 57 la fractura definitiva del otro partido que tenía muchos votos, que era la Unión Cívica Radical. Se parte en dos grandes pedazos, que después fueron la Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Y esto termina dejando, esto y el levantamiento de la convención de algunos convencionales, termina dejando sin quórum a la convención, que solo logró meter el 14 bis. Pero ¿entienden el problema bestial de legitimidad? El problema bestial de legitimidad que tenemos en nuestra Constitución. Y en el medio la concatenación de golpes de Estado del 30, el golpe de Estado del 43, el golpe de Estado del 45, del 55, perdón, repito, 30, 43, 55, 62, 66, 76. En el año 72 ya ni hacen la pantomima de convocar una convención constituyente. La NUCE llama a un grupo de especialistas, constitucionalistas ellos, redacten una modificación de la Constitución, muy buena, la apruebo, ¡pim! Y ahí teníamos una nueva Constitución. Vamos a elecciones en el 73 con una Constitución que está reformada directamente por la NUCE y la Junta Militar de ese momento. Por eso, si ustedes estudian procesos políticos argentinos, van a darse cuenta que había doble vuelta en el 73, ¿se acuerdan? No se fue a doble vuelta porque Cámpora Solano Lima llegó al 49.5% y Balbín Gomón renunciaron a la segunda vuelta. Si no hubiera habido esas dos vueltas. Por supuesto, renuncia Cámpora Solano Lima, renuncian, no importa, y después gana la fórmula Perón-Perón, que saca el 60 y pico %, no hay doble vuelta. Pero si no, iba a haber doble vuelta. Yo era chico en ese momento del golpe de Estado del 76, pero recuerdo que se hablaba de hay que llegar a las elecciones, hay que llegar a las elecciones. Cuando ya fui un poco más grande, la secundaria, a ver, me explicaban la Constitución, me decían que el presidente duraba 6 años. Y yo sumaba 73, Perón fue elegido, bueno, Isabel, Perón, en el 73, más 6, 79. ¿Cómo yo escuché en el 76? Tenía esta memoria, ¿no? Hay que llegar a las elecciones. Claro, porque me faltaba el dato de que según la Constitución del 72 se había bajado el periodo de mandato de gobierno a 4 años. A 4 años. ¿Ok? Entonces, el gobierno de Isabel hubiera terminado constitucionalmente en el año 77 si no era reelegida. Realmente no faltaba tanto para las elecciones, de acuerdo a esa reforma. Cuando la dictadura del 76 llama a elecciones en el año 83, lo hace bajo la Constitución de 1853-1860, sin las cláusulas del 72, con las cláusulas hasta el 57. Y es así que son elegidos primero Alfonsín y después es elegido Menem. Y sobre esas constituciones se llama reforma constitucional en el año 94. En el año 94 no hay proscripciones, no hay dudas sobre cómo se convocó, hay un proceso electoral limpio, hay una campaña preelectoral muy intensa, se debatía en todos lados, muy informada. El que dice que no se informó es porque tiene memoria estrecha, muy informada sobre lo que se votaba cuando se votaba el peronismo, o lo que se votaba cuando se votaba el radicalismo, o lo que se votaba cuando se votaba el Frente Grande. Desde el punto de vista y de donde veníamos, yo no tengo dudas de seguir sosteniendo que para mí, con todos los problemas que vamos a estudiar en estas clases,
es por lejos la reforma constitucional más democrática. ¿Es ideal? Ni mucho menos. ¿Es óptima? Por supuesto que no. Pero es la mejor de las que tuvimos, sin duda. Sin duda. Por algo está durando. Bueno, esto es una opinión, ¿eh? Pueden opinar cosas distintas. Esto no tomo opiniones. Cada uno opina lo que quiere, siempre que sea fundado. Sí tomo el procedimiento técnico. Eso sí, ¿ok? ¿Algún comentario que quieran hacer a todo esto? Yo tengo una duda. En los gobiernos de facto se hicieron leyes. Esas leyes, los gobiernos de democracia, ¿cómo quedan con respecto a las jerarquías? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Y te agrego algo más, para ahora te contesto. Pero incluso en los gobiernos de facto ponían una especie de norma por encima de la Constitución. ¿Sí? Qué sé yo, Onganía lo llamaba Revolución Argentina, Estatuto de la Revolución Argentina. Videla, Macera y Agosti lo denominaron Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. Metían como una norma de facto por arriba. ¿Ok? Acordémonos de la cantidad de años. Acordemos de la cantidad de años. Del 43 al 45. ¿Ok? Del 55 al 58. Del 62 al 63 y del 66 al 76. En este último caso, 10 años. Hubo mucha, perdón, no, del 66 al 73, 7 años. Hubo muchas leyes, muchísimas leyes sancionadas durante las dictaduras. Muchas leyes durante los gobiernos de facto. Entonces, acá claramente la primera reacción desde la idea de constitucionalidad, desde la idea de justicia incluso, es todas las normas de la dictadura son nulas, de nulidad absoluta. ¿Ok? Podemos optarlo. La verdad que era una solución delirante. Para que te des una idea, o para que se den una idea, el Código Civil se modificó en 1/3, no el vigente actualmente, pero el viejo Código de Vélez se modifica en 1/3 en el año 68. Si vos planteabas la nulidad de todas las leyes de facto así, ibas a tener que todas las relaciones jurídicas del 68 acá, por ejemplo, la capacidad de la mujer, que ese código planteó la capacidad jurídica de la mujer, que no existía hasta ese año, y entre otras cuestiones, iba a quedar en una nebulosa de posibles nulidades. ¿Está? Entonces, ¿qué fue lo que se planteó o cómo se intentó resolver? Acá tuvo mucho que ver Carlos Santiago Nino, porque en la práctica, a ver, la vida seguía funcionando abajo, en plenas dictaduras. Vos seguías siendo despedido del trabajo, no, vos hacías un juicio laboral, a vos te libraban un cheque sin fondo, y vos con ese cheque hacías un juicio ejecutivo, a vos te atropellaba un auto, y te había generado lesiones, y hacías un juicio por daños y perjuicios. En el medio gobernaba por ahí una junta, pero la vida jurídica, en algunos aspectos seguía como si nada, en otros no. Te desaparecían, había premios ilegales, por supuesto, en otros no. Pero muchas partes de lo que llaman negocios jurídicos, que negocio jurídico es nacer también, Vos nacías, vos te morías, vos hacías un testamento, esa vida seguía funcionando, regida en muchos casos por normas de facto. Era un delirio decir son todas las normas de facto nulas. Entonces, lo que se planteó es una teoría esbozada por Nino de la ratificación tácita, en tanto no sea derogada, y la presunción de inconstitucionalidad en tanto no sea tácitamente ratificada. Esto es, si el Congreso pudo derogar o revisar y no lo hizo, la damos como que la entendió funcional, tácita. Ojo, el Congreso modificó mucho, desde el 83 a la fecha, y fue cambiando regímenes, pero bajo esta lógica, ¿ok? Porque si no, realmente,
era un problema operativamente imposible de resolver. No sé si es satisfactorio, por ahí no te satisface la respuesta, pero fue así. ¿Ok? Sí, sí. Entiendo. ¿Está bien? Porque imaginemos que la vida seguía abajo. Para algunos, para otros no. Para otros no. Para algunos perseguidos no seguía. Pero digo, el resto seguía. Vos ibas a comprar, te vendían, trabajabas, te pagaban, ¿sí? Hacías un juicio por daños y perjuicios, te hacían un juicio por despido, te hacían un juicio de desalojo. La vida seguía. Y eso está regido por normas que en su mayoría eran de facto en cuanto a su origen. ¿Ok? O en gran parte eran de facto. Pero buena la pregunta. No sé si les queda más o menos claro. ¿Está? Sí. Sí. Bien. ¿Alguna duda de lo dicho hasta acá? Sí, una consulta, Sí, dale. puede ser. En virtud a lo que son las nulidades de las constituciones, ¿no? Teniendo en cuenta que la del 49 fue sancionada en un periodo de tiempo, en un contexto de tiempo, ¿cómo sería entonces en función de la supuesta revolución del 43? Porque muchos de los que formaron parte del 49 formaron parte del golpe de Estado del 43. Ya vendría viciado entonces. Mira, ahí es un tema polémico el que planteas. Yo creo que el del 43 fue un golpe de Estado. Claramente es un golpe de Estado. Ahora, independientemente de eso, de que el 43 fue un golpe de Estado, en el año 45, 46, en el 46, perdón, febrero del 46, si mal no recuerdo, hubo elecciones. Y hubo elecciones que podrá haber habido algún cuestionamiento, pero fueron limpias, en términos generales, fueron limpias. A ver, ya está. El proceso constituyente del 49 fue en el contexto de un gobierno elegido democráticamente. Yo no iría a unirlo, ese proceso del 49, con el régimen del 43, aunque históricamente hay un hilo conductor evidente y los actores en algunos casos se repiten, pero no podemos nunca desconocer la elección del 46, creo. ¿Ok? Entonces, No la reconozco, no la desconozco, que quizás los que reformaron la Constitución o lo que quisieron hacerla en el 49, incluso algunos integrantes llegaron a ser presidente de la Nación, creo que secretario de Trabajo e incluso jefe del Ejército. Entonces eso sería una contradicción misma en función o en contraposición del 43, que se le llamó revolución, que creo que fue un golpe de Estado, a lo que fue el 49, la reforma del 59 y la elección del 46. No sé si me explico a dónde... la duda que tengo. Vos decís que a ver. Vos decís que la participación de Perón genera un problema a tu criterio de ilegitimidad de la reforma del 49. ¿Estás diciendo algo así? Fue parte de un proceso. Sí, no es esa persona en particular. Pero, a ver, no me voy a poner en defensor de nada, pero digo, era real, pero esto de participar de azonadas militares no era exclusivo de Perón, o sea, gran parte de los dirigentes radicales y de la oposición participaron del golpe de Estado o apoyaron el golpe de Estado del 55, después Perón apoyó los golpes de Estado del 62 y del 66 desde el exilio. A ver, esto fue muy, muy desastroso, toda la historia institucional del siglo XX, con demasiados choques. Yo no creo que verla en su totalidad, a ver, todos tuvieron alguna mancha importante en relación a no preservar la continuidad constitucional. No hay buenos en esta historia, si lo vemos en buenos y malos. Son todos malos, o todos fueron todos gente de su tiempo, algunos más malos, pero qué sé yo, qué decirte. Lo dejo planteado como duda, no estaría viciado, digamos. Criterio, bueno, yo tengo una posición, yo creo que ese punto no, a mi modo de ver, no deslegitima la reforma del 49. La reforma del 49 a mí no me cae del todo bien, me cae bien en algunos aspectos, en otros me parece realmente
centralista, antifederalista. En algunos aspectos yo no quisiera, a ver, hoy hablamos del rol de la mujer. Quiero ver si podemos sostener a criterios de hoy la Constitución del 49, ¿no? A mí no me cae bien en otros aspectos, los derechos económicos, sociales y culturales y su constitucionalización me parece algo bueno, algo importante. En otros aspectos no me gusta la Constitución del 49. Sin embargo, el problema de origen que tuvo la Constitución del 49 en cuanto a los 2/3 es una cosa que lo planteo. Ahora, llegar a deslegitimarla por el golpe de Estado del 43 y hubo elecciones, hubo un proceso electoral y hubo un triunfo de una fórmula que era justamente una fórmula que estuvo 3 días hasta que se terminó de contar los votos, con lo que fue bastante reñida esa elección. No es que Perón gana desde el minuto 0 y caminando, o sea, fue competitiva esa elección. No sé. Yo creo que ahí hay que entender ese acto como un acto significativo. Flaco favor le hace el actual oficialismo reivindicando el golpe de Estado del 43 por el canal oficial, ¿no? Porque eso abonaría un poquito tu planteo. Pero bueno, qué sé yo, son estrategias de comunicación, digamos. Tengo una pregunta con respecto a los 2/3 del 49. ¿Cómo se tomó en su época? Y mal, el radicalismo. Ponele, si esto pasara ahora, sería un quilombo tremendo. Sí, no sé si sería un quilombo. Ojalá fuera un quilombo. Perdonen por usar quilombo. Ojalá. En ese momento sí fue un escándalo. El radicalismo se levanta de la convención constituyente del 40. El radicalismo se levanta, no jura para no legitimar una convocatoria que creía viciada de origen. Con lo que la reforma del 49 solo tiene el bloque peronista dentro, y creo que son 2 o 3 convencionales de un partido conservador, medio filo aliado del peronismo. Esto lo tengo que revisar porque no me lo acuerdo tanto, por ahí les estoy diciendo una pavada, pero que se levanta el bloque radical, claramente se levanta de la convención constituyente y no juran siquiera los convencionales elegidos en ese momento, por este punto. Con lo que, a ver, indudablemente, el peronismo tenía mayoría electoral y pudo funcionar en la convención tranquilamente, no tuvo un problema de quórum, ¿ok? No tuvo un problema de quórum. Pero ves, esto no pasó en el 94, ni siquiera los más férreos. ¿Podría pasar de nuevo si ya hay una jurisprudencia de cómo se realizó en el 94? Yo creo que no. Yo creo que sería realmente un quiebre si se intenta nuevamente. Por eso entiendo como tan positiva la reforma del 94, con todos los problemas que tuvo, porque casi que clavó, primero que relegitimó nuestra constitución histórica. A ver, quien convoca la convención constituyente, quien la impulsa, es el partido peronista. En vez de reflotarla del 49, está bien, me van a decir Menem, no importa, pero el punto que tampoco lo hizo en el 73, 76, ¿ok? Tampoco lo hizo, reflotarla del 49, y ahí tenía una mayoría de sobra para hacerlo. En el 94, el peronismo, el radicalismo, se acuerda como volver a darle total legitimidad a la Constitución hasta 1957. Yo creo que nuestra Constitución termina de limpiarse las ilegitimidades del siglo XX, ¿sí? Por lo menos la del 55, 57, ¿sí? Que es, básicamente, a ver, no desconozcamos esto, había proscriptos en la elección del 57. Y el 57 enchufó el 14 bis. Gente, enchufó el 14 bis. O sea, gran parte de los juicios laborales ganados desde el 1957 en adelante, podemos decir que se ganan sosteniéndose en un artículo de la Constitución introducido por una convención constituyente ilegítima. Qué paradójico todo esto, porque el 14 bis lo introduce la reforma de 1957, que es el de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? ¿Está?
A ver, Sí, profe. sigamos discutiendo, no me interesa tener la última palabra en esto. Y les juro que permanentemente reviso todo esto. Si no les sirve. ¿Nadie más quiere hablar? ¿Vamos a los fallos, les parece? ¿A los fallos Fait y Schifrin? Sí. A ver, la reforma del 94 introdujo, entre tantas otras cláusulas que vamos a ir estudiando a lo largo de la cursada, el plazo en que iban a durar los jueces en su mandato. Para los que hicieron estructura, se los recuerdo, si no, para los que no lo hicieron, se los digo. Los jueces de la nación los nombra el presidente con acuerdo del Senado. O sea, los jueces de la nación no los pone un marciano que viene y nos lo enchufa. Los jueces de la nación, salvo los nombrados por la dictadura, pero ya creo que están todos muertos, o son todos, hombre, la mayoría ya está, pero salvo eso, después todos los demás jueces los nombraron siempre los presidentes con acuerdo del Senado. La reforma del 94 estableció que los jueces de la Corte los nombra el presidente con acuerdo del Senado en sesión pública convocada en efecto y por 2/3 de votos de los miembros presentes. Y ahí lo aclara, de los presentes. O sea, si el día de mañana se producen vacantes en la Corte, para nombrar los nuevos jueces necesitamos que los nombre el presidente, pero por sí solo no puede, necesita 2/3 de los miembros presentes del Senado que le presten acuerdo. No por DNU. No. Violentamente, sí, violentamente inconstitucional. Una barbaridad. No. Tiene un lindo tema. Tiene un lindo tema. No fue por DNU igual. ¿Vos te referís a Macri? No, pero digo, me refiero. Si DNU no, sí o sí 2/3. No, pero el DNU es otra cosa, Lo de Macri no fue un DNU, fue un decreto común. El DNU fue un decreto común, ojo, Esto cuando terminemos de estudiar Poder Ejecutivo vamos a identificar. Igual es una barbaridad, A ver, que te quede claro, que te rico porque no fue un DNU, pero peor, fue un decreto. El punto es acá. No, pero para, lo que hace, esos jueces no juran y después, ese decreto, por suerte, nunca se ejecuta. Cuando Macri gana las elecciones, nombra a 2 jueces de la Corte vacante por decreto, argumentando o sosteniendo. ¿Alguien está haciendo ruido o soy yo? Sí, hay un ruido. Apaguemos los micrófonos, ¿puede ser? Puede ser. Es un segundo. A ver, para hablar, hablan y se mandan, pero mientras no, ¿sí? Bueno, Macri nombra a los 2 jueces planteando que hay una cláusula que lo habilita al presidente a nombrar todos los empleos que no tienen una forma especial de nombramiento y aquellos cuando está en receso, quien debe prestar el acuerdo. Pero la barbaridad grande, a mi criterio, de esto, es que un juez no es un empleo más de la nación, es la integración de otro de los poderes del Estado. Era una barbaridad. Lo que ocurre ahí, por suerte, es que la propia Corte le dice, no, yo no voy a tomar este nombramiento. Eso nunca se cristaliza. Después sí, los 2 que se nombran, que son los mismos, son por acuerdo del Senado de 2/3. Rosati y Rosenkrantz, hoy por hoy, fueron nombrados por el procedimiento constitucional. ¿Ok? Los nombró el presidente con acuerdo del Senado. Ese intento de ganar 2 meses y nombrarlos por decreto, por suerte, se hizo, o sea, el decreto se emitió, pero nunca se materializó. Nunca se pudo materializar. Por suerte, porque hubiera sido un precedente nefasto. Y esto me va a llevar a algo cuando vemos la estructura y funcionamiento de los órganos del Estado. Y va para cualquier oficialismo y cualquier oposición. Guarda cuando forzás los procedimientos siendo oficialismo
en Profe. La libertad, la justicia social, la república, los derechos, las clases populares, o el argumento que agarres, no importa, pon el argumento que quieras. Guarda cuando forzás los procedimientos, porque muchas veces el que viene después que vos utiliza el precedente de forzar los procedimientos para hacer lo contrario. Y sobre esto les voy a dar infinidad de ejemplos. Soy un defensor de los procedimientos constitucionales y creo que en derecho constitucional la forma y el fondo son inescindibles. Y quien, sobre pretexto de un fondo loable, pisa las formas, termina después pisando los fondos también. Pero esto es una opinión. Vamos a discutirlo cuando discutamos procedimientos de nombramientos de funcionarios. Por eso digo qué suerte que esa barrabasada que era nombrar jueces por decreto no llegó a su fin. Qué suerte en la Corte. Pero también vos me vas a decir, ¿el intento estuvo? Sí, el intento estuvo, claro. Pero en algún punto el mecanismo de freno y contrapeso funcionó. Y ahí la que se paró de mano fue la Corte. Y le dijo, no, yo no les tomo juramento. Y no les tomó juramento y no los pudieron nombrar. ¿Está? Acá hay que entender otra cosa. Los jueces de los tribunales inferiores también los nombra el presidente con acuerdo del Senado. Pero no se requiere 2/3 y el presidente tiene su voluntad condicionada. Para los jueces de los tribunales inferiores, ¿sí? Los jueces federales de los tribunales inferiores, el presidente necesita nombrar a quien le proponga de una terna, necesita nombrar a uno de una terna que le proponga un órgano que se llama Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, cuando se produce una vacante de un juez federal, llama a un concurso denso, de antecedentes, de oposición. Productos de ese concurso se arma una terna, que son los 3 o las 3 primeras. Y de esa terna el presidente tiene que elegir uno, nombrarlo y buscar el acuerdo del Senado. Recién ahí puede tener jueces. Esto lo dice el artículo 99, inciso 4 de la Constitución. Lo que agrega la reforma del 94, y acá viene el despelote, es un tope de edad. Cumplidos 75 años, dice el 99, inciso 4, se requerirá un nuevo nombramiento precedido de un nuevo acuerdo. Si vos no lográs eso, te vas a tu casa, siendo juez. Y este nuevo acuerdo no podrá ser por más de 5 años. Este fue el problema. Fait era un juez de la Corte y dice, eso es inconstitucional. Y plantea un amparo, una acción. Se va resolviendo y llega a la Corte. Él se exime de opinar y la Corte resuelve el fallo Fait. Si ustedes me permiten, les voy a compartir un PowerPoint donde yo intento explicar estos dos fallos, que por supuesto se los voy a dejar colgado como material. Igual sería importante, si pueden, que los lean, porque realmente es un buen ejercicio empezar a leer fallos. A ver un poquito, espérame un poquito. ¿Cómo es esto? Acá está, vamos a empezar la presentación. Les voy a compartir pantalla, ¿puede ser? De este PowerPoint. A ver si puedo. ¿Están ahí todavía o se fueron? Sí. Sí, Estamos. Aguántenme, por favor. Compartimos pantalla y vemos el PowerPoint. Una ventana. Vamos a ver acá. Acá está. Buenísimo. Allá viene, ¿eh? Bueno. ¿Lo ven o no? No. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver los fallos Fait y Schifrin. Este es un fallo del... ¿Alguien puede apagar el micrófono si lo tienen abierto, que hay un perro ahí, o es el mío? No sé. Hay que apagar el perro. Es más difícil. En el fallo Fait, el considerando quinto... A ver, les mandé un video de cómo se lee un fallo, si no se los mando, para que no perdamos tiempo
por ahora, yo ahí en ese videíto de 20 minutos explico bastante cómo se dividen los fallos, para que ustedes tengan la posibilidad, les digo, geográfica de ubicarse en el fallo, porque si no, no saben por dónde empezar, no saben qué están leyendo. Entonces, ese video, ¿se los mandé cómo leer un fallo o no? No vieron ninguno de los videos que les mandé, ¿no? Lo vimos en estructura, el video. El video ese yo lo vi en estructura. Pero soy yo. ¿Eh? Ustedes en estructura. Bueno, lo vuelvo a mandar cualquier cosa. A ver, el tema es así. En el considerando 5 la Corte dice, si la esencia de nuestro sistema de gobierno radica en la limitación de los poderes de los distintos órganos y en la supremacía de la Constitución, ningún departamento, léase ningún órgano, puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas. Y es del resorte de esta Corte juzgar la existencia y límites de las facultades privativas de los otros poderes y la excedencia de las atribuciones en las que estos puedan incurrir. Entonces, primer punto que leemos acá. Soy yo, Poder Judicial, quien debe controlar que los otros poderes no se sobrepasen de sus propias atribuciones constitucionales. Y acá viene el otro punto. La propia ley que declaró la necesidad de la reforma estableció, aunque no era necesario, el carácter justiciable de los límites del poder reformador, al prever la nulidad de las modificaciones, derogaciones y agregados que se realicen apartándose de la competencia establecida. ¿Por qué, digo yo? Por la ley que declaró la necesidad de la reforma. La Convención Constituyente, convocada al efecto, se reúne para modificar o no las cláusulas habilitadas, pues son sobre las que el pueblo tuvo oportunidad de pronunciarse al elegir a los convencionales, y esto es el considerando 7. Básicamente, la Corte está diciendo, el poder constituyente derivado deriva de la propia Constitución y debe respetar el poder que le da la propia Constitución. Como cualquier poder que deriva de la Constitución, es limitado. Y yo, en el contexto de mis atribuciones como guardiana de la Constitución, puedo controlar, en el caso de que me llegue una causa, si se ejerció ese poder dentro de los límites constitucionalmente establecidos o no. Y en este caso, dice la Corte en Fight, la respuesta es no, porque no había ningún punto que habilitara a que el constituyente reformara la Constitución, reformara la edad de los jueces. Lo dejé de escuchar, profe. Quedó. Profe, se le... Hola, volviendo, ¿me escuchan? Ahora sí. Hola, me fui, No sé dónde me fui. Hasta edad. Se escuchó hasta edad. Pero, ¿Estoy escuchando o no, gente? Entrecortado está. Está muy cortado. ¿Seguro? ¿No se escucha nada? Esperen que voy a tratar de... Bueno. ¿Para qué dije lo que dije? Bueno, básicamente lo que dice es, no había nada que habilitara la posibilidad de establecer un tope etario para los jueces. No había nada que habilitara eso. Entonces te excediste, Convención Constituyente. No importa, todo bárbaro. Solo representante del pueblo, está reformando la Constitución, pero solo podés reformar los puntos habilitados. Y esto no estaba habilitado. Declaro inconstitucional la parte pertinente, o sea, la parte no habilitada del 99, inciso 4. Por ende, desde el año 99 en adelante, todos los jueces, cuando cumplían 75 años, ¿qué hacían? Hacían un amparo. Decían, es inconstitucional el 99, inciso 4, y continuaban en su cargo. ¿Por qué no se borró el 99, inciso 4 de la Constitución, aunque fue declarado inconstitucional? Porque había que otra vez pedir la reforma de la Constitución. No se Muy bien. Sí se puede borrar así porque sí.
Porque nuestro sistema de control de constitucionalidad, también le pasé un video sobre esto, no anula las normas que declara inconstitucional. Siguen estando ahí. Las declara no aplicables al caso. Por eso decimos que nuestro sistema de constitucionalidad, de control de constitucionalidad, es judicial difuso. Y por eso les comento algo que van a ver con Rita en derecho administrativo, que es paralelismo de formas. Deroga el que la hizo. Se me volvió a colgar. ¿Me volvió a colgar? No, lo escucho bien, por lo menos yo lo escucho bien. Se escucha bien. Ah, bueno, porque se me congelaron de vuelta. En cualquier momento se vuelve a colgar. Qué mal momento estamos atravesando. Bueno, entonces. Es que en Matanza, pero por eso. En Matanza tenemos algunos problemas. Sí, pero yo no le puedo echar la culpa a Telecentro, porque yo tengo Cablevisión y es igualmente desastrosa. Bueno. Sigo. ¿Estoy? Dígame así. Sí. Estoy. Listo. Sí, profe. Está. Entonces, me distraje. Estas cosas me distraen. Eso fue Fight. Pero el 99, inciso 4, seguía escrito. Lo que pasa que ningún juez lo aplicaba y todos los jueces que hacían amparo ganaban el juicio, porque todos se pegaban a el precedente Fight. ¿Entienden? Hasta que llegó el juez Schifrin y tuvo la mala pata de que le tocó que la Corte cambie de opinión. Pero esto me importa marcarlo fuertemente. ¿Qué es lo que cambia de opinión el fallo Fight al fallo Schifrin? Porque hay 2 o 3 tópicos que se mantienen de Fight a Schifrin. Y lo que se mantiene es que las reformas constitucionales tienen límites. Las reformas constitucionales deben hacerse en el contexto de la ley que declaró la necesidad de la reforma y en el contexto de las cuestiones que habilita la Constitución a reformar, y las reformas constitucionales pueden ser controladas por el Poder Judicial. El cambio en realidad que presenta Schifrin en relación a Fight es que dice, en Fight no zarpamos, no hicimos un control deferente, esta es la palabra clave, no hicimos un control cuidadoso de la voluntad popular. Nos extralimitamos en el control. Dijimos que no estaba habilitado esto, pero esto estaba habilitado porque el constituyente habilitó modificar las atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo. Y si se habilitaron esas dos cuestiones dentro de las atribuciones del presidente y del Poder Legislativo, está el nombramiento de los jueces. Ergo, se podía tocar lo relacionado con la duración del cargo. Esta es la interpretación que deberíamos haber usado antes, porque la otra interpretación es muy rígida. Entonces, consolido en que te voy a controlar, consolido en que el que controla soy yo, pero no consolido un control tan exhaustivo cuando se trata de reformas constitucionales. Voy a lo que se llama un control deferente. Se los muestro esto en el PowerPoint. Me esperan un poquitito. Les comparto el PowerPoint. Bueno, entonces en Schifrin, ¿lo están viendo ahí? A ver, está cargando. Sí, sí, profe. Sí, sí. Bueno, en Schifrin la Corte resuelve que la Convención Constituyente solo puede modificar o no las cláusulas habilitadas por el Congreso. Dentro de esa habilitación es libre para definir si lleva a cabo la reforma y definir el alcance y contenido de la misma. El nivel de escrutinio del control judicial de la actuación de una Convención Constituyente debe adoptar la máxima deferencia hacia el órgano reformador, o sea, hacia la Convención Constituyente, acorde al alto grado de legitimidad y representatividad que tiene la voluntad soberana del pueblo, expresada a través de la Magna Asamblea. En caso de duda, debe optarse por la plenitud de poderes de la Convención Constituyente.
Y sigue. La ley número 24.309, al habilitar la actualización de las atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo, incluyó también la posibilidad de actualizar los componentes del proceso de designación de los jueces federales. En ese contexto, resulta razonable establecer una edad para que se exija un nuevo nombramiento. Para los casos de reformas constitucionales, debe aplicarse un estándar de control que sea deferente y respetuoso de la voluntad soberana del pueblo. El límite de edad modifica el carácter vitalicio del cargo, pero no la garantía de inamovilidad, que consiste básicamente en asegurar a los magistrados que su permanencia en el cargo no dependerá de la exclusiva voluntad discrecional de los otros poderes. ¿Está? Esto es un resumen, creo que bastante completo, de lo que se resuelve en el fallo Giuffre. Esto es un tema recontra importante junto con control de constitucionalidad, que les pasé el videíto. Y estas tres cuestiones terminan de cerrar lo que es la teoría constitucional más fuerte, ¿no? Supremacía, reforma y control de constitucionalidad. ¿Está? ¿Alguna duda de todo lo visto hasta ahora? No, profe. Miren que solo si nos puede enviar el de cómo leer los fallos, que ese sí no lo envío. Bueno, yo les voy a mandar cómo leer un fallo. Peguen una revisión a Fight si tienen. Porque en YouTube está. Sí, pero yo lo mando, Olga. Yo lo mando. Yo les vuelvo a mandar el link. Les mando eso. Voy a empezar a subir la grabación de hoy también para enviarla. Igual se dan cuenta que no es tan distinto a lo que habrán visto en el video, porque no es que. A ver, no digo exactamente lo mismo, pero más o menos, ¿no? Y lo que sí, esto nos cierra la unidad 1, pero como les dije, no sé si estaban todos, vamos a arrancar con federalismo, ¿ok? Para la clase que viene les voy a mandar un material de lectura sobre federalismo, porque la idea es hablar de federalismo y de coparticipación federal de impuestos. ¿Está? Bien. Dos cosas. Del texto de Gargarella, Constitucionalismo versus Democracia, una reflexión reglada, les voy a poner la consigna ahora, de 2 o 3 párrafos. Lo hacen en el foro. Acá no va a ser tan fácil como la primera, que era copiar las leyes y qué sé yo. Acá sí necesito una reflexión de ustedes y que se posicionen en algún lugar de las posturas que plantea ese texto. La consigna se las voy a poner ahora en un nuevo foro. Y además, les voy a mandar justamente los videos y el texto para la clase que viene. ¿Ok? Bueno, si no... ¿Y la grabación? La grabación. Sí, la grabación, esto lo voy a subir como video y les voy a mandar otro video. ¿Está bien? Si no tienen dudas, yo la parte streaming la corto para preparar aquello, ¿ok? Perfecto. Sí. Dale. Listo, profe, gracias. Igual, Buenísimo. Esperen. Quedémonos un ratito más si necesitan, si tienen dudas. No, si quieren preguntas, comentarios, no se los guarden. ¿Sí? Si alguno tiene dudas o comentarios. ¿Alguien planteó dificultades en la lectura de fallos en el foro? Yo justo me estaba viniendo para acá, no terminé de verlo. Les voy a mandar este video. Si seguimos con problemas en la lectura de fallos, vamos a hacer una especie de clase aparte de lectura de fallos para que nadie se quede rezagado, ¿ok? Vamos a hacer como un pequeño modulito de eso. La clase que viene va a ser un poquito más larga que la de hoy. Yo más de 2 horas creo que ya es contraproducente el streaming, pero no sé si la clase que viene no va a ser un poquito más grande, así que les pido que se vengan con mucha paciencia, ¿ok? Buenísimo, profe. Bueno, buenísimo, profe. Ahora sí, entonces, si no hay más comentarios, estoy deteniendo la grabación primero.
Creo que puedo detener la